Mi nombre es Leo, y esta casa es el santuario de mi abuela. Para mí es más como un mausoleo del silencio, no el silencio pacífico que buscan los monjes, sino un silencio denso, pesado, que huele a cera de vela derretida, a canela y a tierra mojada. Mi abuela Isabel dice que es el olor de la paz. Para mí, es el olor de la resignación, el perfume de una fe que ya no entiendo y que, si soy sincero, desprecio con cada fibra de mi ser. Vivo aquí, en las afueras de un pueblo, de Jalisco, que parece detenido en el tiempo, un lugar donde las campanas de la iglesia todavía dictan las horas del día. La casa es de adobe, de esas que guardan el fresco en verano y el frío en invierno. Las baldosas del suelo están tan gastadas que se puede trazar el camino que mi abuela ha recorrido durante 50 años, del sillón a la cocina, de la cocina a su pequeño altar y de vuelta al sillón. Un triángulo de devoción. Mi universo, en cambio, se traza con el dedo sobre la pantalla de este aparato, un rectángulo de luz fría que me promete todo y no me da nada. Mi abuela vive en un mundo tejido con rituales. Su día comienza antes que el sol, con el murmullo de sus oraciones que se filtra por debajo de mi puerta. Es un sonido constante, como una gotera, un recordatorio de que mientras yo busco escapar en la oscuridad de mi cuarto, ella ya está de rodillas, conversando con alguien que jamás le ha respondido con una voz audible. Luego viene el cuidado de sus geranios. Los trata con una ternura que me revuelve el estómago, como si fueran criaturas vivas que entienden su cariño. Les habla, les quita las hojas secas, una devoción inútil dedicada a unas simples plantas. Y por la tarde, siempre, el rosario. Se sienta en su sillón favorito, ese de tela floreada que ya perdió el color, y saca las cuentas de madera que fueron de su madre. Sus dedos, arrugados y manchados por la edad, se deslizan por cada cuenta con una familiaridad que me asusta. No es un acto mecánico, es una entrega. Cierra los ojos y su rostro se transforma. Las arrugas de preocupación se suavizan y una extraña serenidad la envuelve. Yo la observo desde el otro lado de la sala, con los audífonos puestos para ahogar sus susurros. Pero es inútil. Su silencio es más ruidoso que cualquier canción. Es un silencio que me juzga, que me pregunta qué hice con la fe que ella y mi madre intentaron sembrarme en el corazón. El corazón, el mío, es un terreno baldío, un lugar donde antes había algo, pero que ahora solo está lleno de escombros y cenizas. Ella cree que en esta casa habita Dios. Yo creo que lo único que habita aquí es la ausencia de mi padre, y esa ausencia tiene un eco que resuena en cada Dios te bendiga de mi abuela, en cada crucifijo colgado en la pared. Esta casa no es un santuario, es el escenario de un milagro que nunca llegó, y yo soy el único que parece recordarlo. Cada rincón me grita lo que perdí, mientras que para ella cada rincón susurra promesas de un reencuentro celestial. ¡Qué ironía! Vivimos bajo el mismo techo, pero ella vive esperando el cielo y yo, simplemente, estoy atrapado en mi propio infierno. Esta rabia que me consume no nació de la nada. No soy el típico adolescente rebelde que se opone a todo por sistema. Mi cinismo tiene una fecha de nacimiento exacta, hace 2 años, 3 meses y 14 días. El día que mi padre murió. Mi padre, él era el pilar de la fe en esta casa, más que mi abuela incluso. Su fe no era silenciosa y llena de susurros. Era una fe ruidosa, alegre, llena de canciones y de gracias a Dios por cada pequeña cosa. Era un hombre fuerte, un albañil que construía muros que parecían indestructibles. Era mi héroe, y él creía. Vaya que sí creía. Creía con una fuerza que yo admiraba, una certeza que me hacía sentir seguro. Él me enseñó a rezar, no como una obligación, sino como una conversación con un amigo que,
Al parecer, le dio la espalda de la forma más cruel posible. Recuerdo el hospital como si fuera una película borrosa que se repite en mi cabeza todas las noches. El olor a antiséptico, el blanco estéril de las paredes, el eco de los pasos apresurados en el pasillo. Mi padre había caído de un andamio, un accidente estúpido, de esos que nunca piensas que le pueden pasar a alguien como él, a alguien tan lleno de vida. Mi madre y mi abuela rezaban el rosario en la sala de espera, sus voces un murmullo roto por los sollozos. Pero yo no podía quedarme quieto. Fui a la capilla del Innocención, hospital, un cuartucho frío con una imagen de la Virgen de Guadalupe que parecía mirarme con lástima. Y recé, o más bien, grité por dentro. Le supliqué a ese Dios del que tanto me había hablado mi padre. Le prometí todo. Le dije que sería el mejor hijo, que iría a misa todos los domingos, que haría lo que fuera, pero que salvara a mi papá. Cada oración era una negociación desesperada, un intento de sobornar al cielo. Puse toda la fe que me quedaba, toda la esperanza infantil que aún no se había marchitado sobre la mesa. Le exigí a la Virgen que intercediera, que hiciera un milagro, que le devolviera el favor a uno de sus hijos más devotos. Mi corazón latía con una furia desesperada, una fe violenta que se negaba a aceptar la realidad. La única respuesta que obtuve fue el silencio, un silencio más profundo y aterrador que el de mi casa, un silencio cósmico, y luego el pitido, ese sonido agudo, plano, interminable, que venía de la habitación de mi padre, el sonido de la nada, el sonido de mis oraciones chocando contra una pared de indiferencia. En ese momento, algo dentro de mí se rompió para siempre. La fe no era un escudo, como me habían dicho, era un placebo, un cuento de hadas para adultos que no soportan la idea de que estamos solos, de que el universo es caos y que las cosas malas simplemente pasan, sin razón ni propósito. La muerte de mi padre no fue una prueba de fe, fue la prueba irrefutable de que la fe era una mentira. A veces me pregunto si alguien más ha sentido ese abandono, si alguna vez has gritado al cielo con todas tus fuerzas pidiendo una señal, una ayuda, y solo has recibido silencio. Si entiendes este sentimiento, escribe amén en los comentarios. A veces, saber que no estás solo en el desierto ayuda un poco. Desde ese día, cada si Dios quiere de mi madre, cada rosario de mi abuela, se convirtió en una espina. Son como un insulto a la memoria de mi padre, un recordatorio de la inutilidad de creer. Mi burla, mi sarcasmo, no es una fase. Es la cicatriz de una herida profunda, el grito de un corazón que odió la medicina, que no pudo salvar a la persona que más amaba. La vida en esta casa se ha convertido en una especie de guerra fría espiritual. Mi madre está en medio, tratando de mantener la paz entre la devoción inquebrantable de mi abuela y mi hostilidad declarada. Ella también sufre, lo veo en sus ojos. Perdió a su esposo y ahora siente que me está perdiendo a mí, pero su manera de lidiar con el dolor es aferrarse aún más a esa fe que nos falló. Intenta hablar conmigo con esa voz suave y cansada que usa cuando quiere llegar a mi corazón. Me habla de los planes de Dios, de que mi padre está en un lugar mejor, y cada palabra suya es como echarle sal a la herida. ¿Un lugar mejor? El mejor lugar para él era aquí, con nosotros. ¿El plan de Dios? ¿Qué clase de plan divino incluye un andamio defectuoso y una vida truncada a los 45 años? Justo esta tarde tuvimos una de esas conversaciones, o más bien, uno de esos monólogos de ella que yo soporto en silencio. Era sobre mi futuro, sobre la universidad, sobre encontrar mi camino. Yo solo la miraba, pensando en cómo podía hablarme de un camino cuando el nuestro se había derrumbado por completo. Le dije algo cruel, algo como, ¿cuál camino, mamá?
el que termina en un hospital mientras tus oraciones rebotan en el techo. Su rostro se descompuso. Vi las lágrimas asomarse a sus ojos antes de que se diera la vuelta y se fuera a la cocina. Y yo, en 1900, en lugar de sentirme culpable, sentí una oleada de satisfacción amarga. Quería que le doliera. Quería que sintiera una fracción de la rabia que yo siento, que despertara de esa sumisión piadosa. Me quedé en la sala, con el corazón acelerado por la discusión, la oscuridad habitual arremolinándose dentro de mí. Busqué mi celular como un náufrago busca un trozo de madera. Es mi única vía de escape, el único lugar donde puedo silenciar el mundo exterior y sumergirme en el ruido sin sentido de las redes sociales. Deslizando el dedo por la pantalla, viendo vidas perfectas y falsas, memes estúpidos, noticias sin importancia. Cualquier cosa para no pensar, cualquier cosa para no sentir. El aire en la casa se sentía denso, cargado con las palabras no dichas y el dolor de mi madre. Y entonces la vi. Mi abuela estaba en su rincón de oración, al otro lado de la sala. Es un pequeño espacio que ha reclamado para sí misma, con una mesita cubierta con un paño bordado, una vela siempre encendida y una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe, la misma que me miraba con impotencia en la capilla del hospital. Estaba de espaldas a mí, arrodillada sobre un cojín gastado. Su cuerpo, encorvado por los años y la pena, parecía tan frágil. Tenía la cabeza inclinada y sus hombros se sacudían muy levemente. Ni siquiera necesitaba escucharla para saber que estaba rezando, probablemente por mí, pidiendo por el alma perdida de su nieto. La imagen era la personificación de todo lo que yo odiaba. Una devoción ciega, una súplica silenciosa a un cielo vacío, una esperanza depositada en la nada. Era patético. Era una actuación para una audiencia invisible, y en ese momento una idea horrible, cruel y para mí irresistiblemente lógica se formó en mi mente. Ok, concluiremos o primeiro ato, o momento que define o ponto de virada da historia. Ato 1. A presentação e a ferida. Bloco 4 de 4. La idea floreció en la oscuridad de mi mente como una de esas plantas venenosas que crecen en la sombra. Voy a grabarla. La frase resonó no como una pregunta, sino como una declaración, una sentencia. ¿Por qué? Para tener pruebas de esta devoción absurda. Quería capturar ese momento de entrega total a la nada. Esa imagen de mi abuela temblando ligeramente mientras susurraba sus secretos al aire. Se lo enseñaría a mis amigos. Nos reiríamos, claro. Tal vez lo convertiríamos en un meme, un sticker. Mi abuela cuando le pido dinero, o alguna estupidez así. Pero en el fondo, mi motivación era mucho más oscura. No era solo una burla, era un acto de profanación, un desafío. Era mi forma de gritarle al silencio que tanto me atormentaba. Si Dios no me iba a responder a mí, entonces yo me encargaría de exponer lo ridículo que era el espectáculo de quienes fingían escucharlo. Mi corazón latía con un ritmo distinto ahora, no de rabia, sino de una especie de euforia cruel. Me sentía como un científico a punto de documentar un espécimen extraño en su hábitat natural, con un cuidado que no usaba para nada más en mi vida. Me levanté del sofá, procurando que las tablas viejas del suelo no crujieran. Cada paso era deliberado, silencioso. Mi abuela seguía en su mundo, completamente ajena a la traición que se gestaba a sus espaldas. Sostuve el celular con firmeza, el metal frío un ancla en la tormenta de mis emociones. Mis dedos, que minutos antes se deslizaban sin rumbo por feeds infinitos, ahora tenían un propósito. Abrí la aplicación de la cámara. La pantalla cobró vida, proyectando una luz artificial sobre mis manos, una luz que se sentía sucia en la penumbra sagrada que mi abuela había creado en su rincón. Es curioso cómo a veces, en nuestros momentos de mayor dolor,
Buscamos conectar de las formas más extrañas. Ahora mismo, mientras te cuento esto, me gustaría saber que no estoy solo. Dime desde qué ciudad o país estás viendo esta historia. A veces, nuestras luchas nos hacen sentir aislados, pero quizás estamos conectados por las mismas preguntas. En la pantalla, mi abuela apareció enmarcada. La imagen era casi pictórica. La espalda encorvada, el rebozo cubriendo su cabello blanco, la luz temblorosa de la vela proyectando su sombra en la pared de adobe. Una imagen de fe pura. A través de mi lente, sin embargo, yo solo veía la anatomía de una ilusión. Hice un zoom lento para capturar el detalle de sus hombros temblorosos. Quería que se viera bien la intensidad de su súplica vacía, una sonrisa torcida, llena de sarcasmo y de un dolor que ni yo mismo entendía. Del todo, se dibujó en mi rostro. Me sentía poderoso, como si estuviera a punto de desvelar el truco de un mago. Sostuve la respiración, mi pulgar flotando sobre el botón rojo de grabar. Este simple acto se sentía como arrojar una piedra contra el vitral de una catedral, un pequeño gesto para romper algo que otros consideraban hermoso, y lo iba a disfrutar. Con un último destello de desprecio en el corazón, presioné el botón. El pequeño círculo rojo se iluminó, y el contador de tiempo empezó a correr. 00.01, 00202. No tenía idea de que no estaba simplemente grabando a mi abuela. Estaba grabando los últimos segundos de mi vida tal y como la conocía. Los primeros segundos de la grabación fueron exactamente como los había planeado. En la pantalla de mi celular, la escena era casi una caricatura de la devoción. Mi abuela, arrodillada, meciéndose casi imperceptiblemente al ritmo de su oración silenciosa. La calidad de la imagen era buena, nítida. La cámara capturaba el parpadeo de la llama de la vela, el polvo flotando en el haz de luz, la textura del rebozo sobre sus hombros. Mantuve la sonrisa en mi rostro, disfrutando de mi pequeña victoria. Tenía mi prueba. Unos segundos más y tendría material suficiente para mi burla. Mi corazón se sentía tranquilo, revestido de esa superioridad que te da el cinismo. Creía tener el control total de la situación. ¡Qué iluso! Fue entonces cuando noté algo extraño. Al principio fue una sutileza, algo que mi mente descartó como un fallo en técnico, una distorsión en la luz. Justo a la derecha de mi abuela, el aire en la pantalla pareció ondular, como el vaho que se levanta del asfalto en un día de mucho calor. Atribuí el efecto a la llama de la vela. Quizás el calor estaba creando esa pequeña aberración. Aparté la vista del teléfono por un instante para mirar la escena con mis propios ojos. No vi nada, absolutamente nada. Solo mi abuela, la vela y la pared de adobe. Todo estaba normal, quieto, en su sitio. El silencio de la casa era el de siempre, denso y pesado. Volví la mirada a la pantalla, un poco irritado. Quizás había una mota de polvo en el lente. Lo limpié con el pulgar, pero la distorsión seguía ahí. Y no solo eso, parecía estar creciendo. Ya no era una simple ondulación. Era una mancha de luz, un brillo que no tenía fuente. No era un reflejo de la vela, era algo distinto, una luminosidad que parecía nacer del propio aire. El color era suave, un blanco con tintes dorados, casi líquido. Mi sonrisa se desvaneció. Fruncí el ceño, acercando el celular un poco más a mi cara. ¿Qué demonios era eso? Mi mente, lógica y escéptica, luchaba por encontrar una explicación racional. Un reflejo de la ventana, un glitch del software de la cámara, un error en el sensor, pero ninguna explicación encajaba. La luz en la pantalla se hacía más intensa, más definida, y entonces mi corazón dio un vuelco. Dejó de ser una mancha informe y comenzó a adquirir una silueta. No era una forma geométrica, era orgánica, alargada, humana. El pulso me martilleaba en los oídos, ahogando el silencio de la habitación.
Mis manos, que segundos antes sostenían el teléfono con una arrogancia firme, comenzaron a temblar. El aire se me atoró en los pulmones. Esto no era un fallo técnico, esto no era un truco de luz. Estaba viendo algo que no estaba allí, pero que la cámara de mi celular insistía en mostrarme con una claridad aterradora. La oscuridad que siempre había sentido dentro de mí pareció retroceder, acobardada, ante esa luz imposible que se estaba materializando en mi pantalla. Lo que había empezado como una broma cruel se estaba transformando en una confrontación con algo para lo que no tenía palabras ni defensas. Mi mente se negaba a procesar lo que mis ojos, a través del lente, estaban viendo. La silueta luminosa se definió por completo. Era una figura femenina. No podía distinguir un rostro, no como lo harías en una fotografía, pues todo en ella era luz. Una luz suave y maternal que no deslumbraba, sino que acogía. Estaba de pie, justo detrás de mi abuela, en un espacio que, en la realidad, estaba ocupado por la pared de adobe. Era alta, etérea, y parecía irradiar una paz que era casi palpable, incluso a través de la fría pantalla del celular. El pánico se apoderó de mí, un sudor frío me recorrió la espalda. Mis manos temblaban tanto que la imagen en la pantalla se sacudía violentamente y por un segundo la figura pareció bailar entre la luz y los píxeles. Bajé el teléfono. Jadeé, aspirando una bocanada de aire como si me hubiera estado ahogando. Mis ojos se clavaron en el rincón, la pared, la vela, mi abuela. Nada más. No había ninguna mujer, ninguna luz, ninguna presencia. Solo la soledad de la tarde cayendo. La normalidad de la escena era tan aplastante que por un instante me convencí de que lo había imaginado todo. Una alucinación. El estrés, la discusión con mi madre, la falta de sueño. Mi cerebro me había jugado una mala pasada. El alivio que sentí fue inmenso, pero duró apenas un segundo, porque una curiosidad morbosa, una necesidad de confirmar mi propia locura, me obligó a levantar el teléfono de nuevo. Lo apunté hacia el mismo lugar, esperando ver solo la imagen normal, esperando que el hechizo, fuera lo que fuera, se hubiera roto. Pero no. Allí estaba, tan clara e innegable como antes. La figura luminosa seguía de pie detrás de mi abuela. Y entonces ocurrió algo que destrozó la última barrera de mi escepticismo. La figura levantó una de sus manos, una mano hecha de la misma luz resplandeciente, y la posó suavemente sobre el hombro de mi abuela. No fue un gesto brusco, sino uno de una ternura infinita, un gesto de consuelo, de amor puro. La luz de la mano pareció intensificarse al contacto con el rebozo, como si estuviera infundiendo algo en ella, paz, fuerza, gracia. Vi aquello, vi cómo esa mano celestial tocaba a mi abuela, y el mundo dejó de tener sentido. En este momento de la historia, siento que las palabras se quedan cortas. Hay presencias que solo el corazón puede entender. Si crees en la intercesión de nuestra Madre del Cielo, en su consuelo y en su amor, te invito a escribir en los comentarios: Santa María, ruega por nosotros. Mi abuela no reaccionó. Por supuesto que no. Ella no lo estaba viendo. Este milagro, esta aparición, esta locura, por alguna razón, solo se manifestaba a través de la tecnología que yo usaba para burlarme de su fe. El contraste era una bofetada cósmica. Yo, el cínico, el incrédulo, era el único testigo de una conversación divina. La Virgen, una Madre Celestial, o quien quiera que fuese esa aparición, no se estaba mostrando a la devota. Se estaba revelando al profanador. El mensaje era tan claro que me heló la sangre. Esto no era para ella, era para mí. El silencio que había maldecido durante 2 años se estaba rompiendo, no con una voz, sino con una imagen imposible que desafiaba todas las leyes del universo que yo creía conocer. Mis dedos ya no respondían a mi cerebro.
El temblor se convirtió en una convulsión incontrolable. El celular, el dispositivo que era una extensión de mi mano, el portal a través del cual estaba presenciando lo imposible, de repente se sintió extrañamente pesado, como un objeto sagrado que no era digno de sostener. Se me resbaló de los dedos. Lo vi caer en cámara lenta, girando sobre sí mismo, la pantalla aún mostrando por una fracción de segundo esa imagen celestial antes de chocar contra las baldosas gastadas del suelo. El golpe fue sordo, pero en el silencio de la sala sonó como un disparo, un sonido profano que rompió la santidad del momento. El teléfono rebotó una vez y quedó inmóvil, con la pantalla hacia abajo, sumiendo la habitación de nuevo en su luz natural y ordinaria. La visión había desaparecido. El ruido, por supuesto, sacó a mi abuela de su trance. Su oración o su conversación había sido interrumpida. La vi tensar la espalda. Mi propio cuerpo estaba completamente paralizado. No podía moverme, no podía respirar, no podía pensar. Solo podía mirar el punto en el que el teléfono había caído, como si esperara que se abriera un agujero en el suelo. Mi mente era un caos, un torbellino de imágenes de la figura luminosa, el gesto de su mano, la luz. ¿Había sido real? ¿O el shock me hizo soltar el teléfono y todo fue un sueño febril de 3 segundos? El miedo y la confusión eran tan intensos que sentí náuseas. Esperaba que mi abuela se diera la vuelta y me regañara por mi torpeza, o que me preguntara qué estaba haciendo. Esperaba una reacción normal a un ruido normal, pero lo que sucedió a continuación no fue normal. Ella se giró, pero no de forma brusca. Se movió con una lentitud deliberada, como si supiera exactamente lo que encontraría al volverse. No parecía sorprendida por el ruido, ni siquiera molesta. Su rostro estaba bañado en lágrimas. No eran las lágrimas de tristeza que yo a veces veía cuando miraba las fotos de mi padre. Eran lágrimas distintas, serenas, llenas de una emoción que yo no podía identificar. Y sus ojos, esos ojos viejos y cansados que yo siempre había visto con una mezcla de lástima y desdén, me miraron directamente, pero no me vieron a mí, al nieto cínico y burlón. Vieron algo más profundo. Me miraron con una compasión tan inmensa, tan abrumadora, que sentí que me desnudaba el alma. Antes de que yo pudiera balbucear una excusa, una mentira, cualquier cosa, ella habló. Y su voz, aunque quebrada por la emoción, fue firme y clara. Cada palabra dirigida no solo a mis oídos, sino directamente a la herida abierta de mi corazón. Le pedí tanto que te abrazara por mí, mi niño, dijo, y las lágrimas rodaron por sus mejillas arrugadas. Le dije a la Santísima Madre que mi corazón ya no podía alcanzarte, que mi amor ya no te llegaba, que solo ella podía hacerlo. Las palabras de mi abuela no entraron por mis oídos. Explotaron directamente en el centro de mi ser. Cada sílaba fue un martillo de luz, demoliendo el muro de cinismo y dolor que había tardado 2 años en construir. Se hizo un silencio absoluto en mi mente, un vacío en el que sus palabras resonaron hasta desmoronarlo todo. Le pedí que te abrazara por mí. Solo ella podía hacerlo. De repente, todo encajó con una claridad tan violenta que me dejó sin aliento. La oración de mi abuela no había sido un monólogo dirigido a la pared. Había sido una petición de intercesión directa, específica, desesperada. Una madre terrenal pidiéndole a la Madre Celestial que hiciera lo que ella ya no podía, alcanzar el corazón endurecido de su nieto. Y la visión, la figura luminosa, la mano sobre el hombro, no había sido un espectáculo para consolar a la creyente. Había sido la respuesta, una respuesta visual, tangible, entregada a través del único canal que yo tenía abierto, la pantalla de mi celular. El milagro no fue para ella, fue para mí. Dios, el universo, la Virgen,
No me habían estado ignorando durante 2 años. No habían estado en silencio ante mis gritos de rabia en la capilla del hospital. El que había estado sordo era yo. El que se había negado a escuchar era yo. La respuesta a mi dolor no vino como un trueno del cielo o una voz imponente. Vino en la forma más humilde y persistente. El amor de mi familia, un amor que yo había despreciado, ridiculizado y alejado, y como yo me había cerrado a todos los canales humanos, la respuesta tuvo que encontrar una grieta imposible para entrar. La ironía me aplastó con todo su peso. El dispositivo que yo había elegido como arma de mi profanación, el altar de mi escepticismo, se convirtió en el lienzo para el milagro. Mi intento de capturar la prueba de la ausencia de Dios se había transformado en la prueba irrefutable de su presencia atenta y misericordiosa. Usé la tecnología para construir mi mundo sin fe, y la fe usó mi propia tecnología para hacer añicos ese mundo. Toda mi rabia, todo mi dolor, toda la justificación de mi amargura se basaba en una premisa, que estaba solo y que a nadie le importaba. Y esa premisa acababa de ser pulverizada. No estaba solo. Nunca lo estuve. De hecho, era el objeto de una oración tan poderosa que había movilizado al cielo. Hay momentos en que una historia deja de ser una historia y se convierte en un mensaje. Si sientes que este mensaje puede tocar el corazón de alguien que conoces, alguien que quizás se siente perdido o solo en su dolor, te pido que compartas este video. A veces, un simple acto de compartir puede ser la luz que alguien necesita. El suelo bajo mis pies pareció desaparecer, la fuerza que me mantenía erguido, la energía de mi propia rabia y orgullo se disipó como humo. Me quedé vacío, y en ese vacío una nueva sensación comenzó a crecer. No era alivio, no todavía, era un asombro aterrador. El asombro de ser amado de una manera tan incondicional e inmerecida. El shock de descubrir que la guerra que yo había estado librando era contra un enemigo imaginario, y que del otro lado solo había un amor paciente, esperando a que yo bajara las armas. Y ante el peso de ese amor, ante la magnitud de esa verdad, mis piernas comenzaron a fallar. El castillo de mi orgullo construido sobre cimientos de dolor se estaba derrumbando, y yo con él. Mis rodillas cedieron. No fue una decisión, no fue un acto de piedad, ni una imitación del gesto de mi abuela. Fue un colapso. La fuerza simplemente abandonó mi cuerpo y me desplomé sobre las baldosas frías, el impacto haciendo eco del golpe del celular momentos antes. El frío de la cerámica subió por mis jeans, pero apenas lo sentí. Mi cuerpo entero estaba consumido por un único y violento temblor. Apoyé las manos en el suelo para no caer de bruces y mi frente se inclinó hasta tocar casi las baldosas. Y entonces brotó un sonido gutural, feo, que rasgó el silencio de la sala. Un sollozo, y luego otro y otro. Se abrieron las compuertas de una presa que había estado conteniendo 2 años de dolor, de rabia, de una tristeza tan profunda que me había negado a reconocerla. Lloré como no lo había hecho desde que era un niño pequeño. No como lloré en el hospital, con una furia impotente, sino con un abandono total. Eran las lágrimas que no me permití derramar en el funeral de mi padre, por querer ser el hombre de la casa. Eran las lágrimas de arrepentimiento por cada palabra cruel que le había dicho a mi madre, por cada gesto de desprecio hacia la fe de mi abuela. Eran las lágrimas de vergüenza por el acto que acababa de cometer, por la intención podrida que había en mi corazón al presionar ese botón de grabar. La oscuridad que había albergado dentro de mí se estaba vaciando en un torrente salado y caliente, dejando un vacío doloroso pero limpio. Cada sollozo era una convulsión que sacudía todo mi cuerpo, un exorcismo de mi propio orgullo. En medio de mi llanto sentí un movimiento a mi lado.
A través de la cortina de mis lágrimas vi a mi abuela, con un esfuerzo visible, haciendo crujir las articulaciones de sus 75 años. Se arrodilló en el suelo junto a mí. No dijo nada. No hubo un "te lo dije", ni un sermón, ni una sola palabra de reproche. Simplemente se arrodilló a mi nivel, en el suelo frío, y me rodeó con sus brazos frágiles pero firmes. Me atrajo hacia ella y mi cabeza encontró reposo en su hombro. Su rebozo olía a canela y a cera de vela, el mismo olor que yo había despreciado, pero que ahora se sentía como el único refugio en el universo. Su abrazo fue el golpe de gracia final, el abrazo que yo había rechazado por tanto tiempo, el abrazo terrenal, que era el eco de ese otro abrazo celestial que se me había concedido presenciar. Sentir su amor tangible, real, incondicional, después de haberme comportado como un monstruo, fue lo que terminó de romperme. Me aferré a ella, a su cuerpo pequeño y anciano, y lloré hasta que mis pulmones ardieron, hasta que no me quedaron fuerzas. No era el llanto de un corazón roto por la pérdida, sino el de un corazón de piedra que se hacía añicos para poder volver a sentir. En ese suelo de baldosas, abrazado por mi abuela, la jornada en mi desierto personal no estaba terminando. Apenas estaba comenzando. Pero por primera vez en 2 años, en medio de la desolación de mi alma, no me sentía solo. No sé cuánto tiempo estuvimos así, arrodillados en el suelo de la sala. El tiempo parecía haberse detenido. Mi llanto se calmó lentamente, transformándose en jadeos temblorosos que aún sacudían mi cuerpo. Me separé un poco de mi abuela, sin soltarla del todo, necesitando su contacto como un ancla. La miré a los ojos, y la compasión que vi en ellos hizo que una nueva oleada de vergüenza me quemara la cara. Abrí la boca para hablar, pero al principio no salió ningún sonido. Mis cuerdas vocales, acostumbradas al tono cortante del sarcasmo, no sabían cómo formar la palabra que mi alma necesitaba gritar. Finalmente lo logré. Un susurro ronco, apenas audible. Perdón. La palabra quedó flotando en el aire entre nosotros, y una vez que dije la primera, las demás vinieron en un torrente roto. Perdóname, abuela, perdóname, por todo, por lo que iba a hacer. Yo no podía terminar la frase. ¿Cómo ponerle voz a la bajeza de mi intención? ¿Cómo explicarle que mi último acto, antes de que mi mundo se rompiera, había sido uno de traición hacia ella? Fue en ese momento que noté una tercera presencia en la habitación. El sonido de mi caída y mis sollozos habían atraído a mi madre desde la cocina. Estaba de pie en el umbral, con un trapo de cocina en la mano, paralizada. Su rostro era una máscara de confusión y alarma. Veía a su hijo, el que la había herido con sus palabras apenas 1 hora antes, de rodillas y destrozado. Veía a su madre consolándome. No entendía nada, pero el instinto maternal es más rápido que la razón. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de un shock esperanzado, como si estuviera presenciando la respuesta a una oración que ya había renunciado a hacer. Levanté la vista hacia ella, y la culpa se intensificó. Ahora tenía que confesarme ante las dos. «Mamá, perdón». Mi voz era un poco más fuerte ahora. Mi abuela me apretó el brazo dándome fuerzas. Yo estaba grabándola, confesé, mi mirada clavada en las baldosas. Quería burlarme de su fe. La confesión me dejó vacío, expuesto en toda mi miseria. Esperaba un grito, una bofetada, una explosión de la frustración que mi madre había contenido por tanto tiempo. En cambio, lo que escuché fue el sonido de sus pasos acercándose. Se arrodilló también al otro lado de mí, completando el círculo. Sus manos encontraron las mías, frías y temblorosas. «Oh, mi niño», susurró, y en su voz no había ira, solo un dolor profundo y un amor inmenso. «No importa, ya no importa. Estás aquí, has vuelto». Y en ese momento, rodeado por ellas, comprendí lo que era la gracia.
recibir un amor que no mereces, justo en el momento en que eres más consciente de tu propia indignidad. Hay pocas cosas tan sanadoras como el perdón, tanto darlo como recibirlo. Es un verdadero milagro del corazón. Si alguna vez has sentido el alivio de pedir perdón y ser recibido con amor, escribe «Gracias a Dios por el perdón» para compartir esa gratitud. Mi confesión estaba hecha, mi corazón estaba expuesto, pero en el suelo, a unos centímetros de mi rodilla, yacía mi celular, boca abajo, la evidencia, la reliquia, la prueba de mi vergüenza y de mi salvación. Y una pregunta comenzó a formarse en mi mente. ¿Qué había quedado grabado en ese pequeño rectángulo de vidrio y metal? Después de un largo momento de silencio, un silencio que ya no era pesado, sino sagrado, me aparté suavemente de mi madre y mi abuela. Mis ojos se posaron en el celular, todavía tirado en el suelo. Se sentía como si tuviera un campo de fuerza a su alrededor. Ya no era mi teléfono, mi portal al ruido y la distracción. Era un artefacto, un testigo. Contenía el antes y el después de mi vida entera en unos pocos segundos de metraje. Con una mano que todavía temblaba, no de miedo, sino de una profunda reverencia, lo alcancé. La pantalla estaba intacta, el aparato se sentía cálido en mi mano, o quizás era el frío de mi propia piel. Mi corazón latía con fuerza, un tambor en la catedral silenciosa en la que se había convertido la sala. Mi madre y mi abuela observaban cada uno de mis movimientos, conteniendo la respiración. Entendían, sin necesidad de palabras, que lo que yo hiciera a continuación era un paso crucial en este viaje que acababa de empezar. Desbloqueé la pantalla. Mis dedos torpes navegaron hasta la galería. Allí estaba, el último archivo, un video de apenas unos segundos de duración. La miniatura solo mostraba la espalda de mi abuela. Por un instante fugaz, una duda helada me recorrió. ¿Y si no había nada? ¿Y si todo había sido una alucinación tan vívida que mi cerebro la proyectó como un recuerdo real? ¿Y si al darle al play solo encontraba la prueba de mi propia locura? Tomé una respiración profunda y presioné el icono de reproducción. Y lo vi de nuevo. No era una alucinación, era real. En la pequeña pantalla, la escena se desarrolló tal y como la había vivido. Los primeros segundos mostraban a mi abuela, inmóvil, y entonces la distorsión, la luz que nacía de la nada, la silueta femenina tomando forma con una claridad celestial. La mano luminosa extendiéndose y posándose sobre el hombro de mi abuela en ese gesto de consuelo infinito. Verlo de nuevo, ahora con la certeza de lo que significaba, fue casi más abrumador que la primera vez. No había el terror de lo desconocido, sino el asombro aplastante de lo sagrado. La prueba no de la ausencia de Dios, sino de su atención íntima y personal. Con lágrimas silenciosas corriendo de nuevo por mi rostro, giré el teléfono. Mi primera acción, mi primer instinto después de mi renacimiento, fue compartir la fuente de mi sanación. Se lo mostré primero a mi madre. La vi entrecerrar los ojos para enfocar la pequeña pantalla. Su mano voló a su boca para ahogar un grito que se convirtió en un sollozo ahogado. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de un asombro que reflejaba el mío. «Madre Santísima», susurró, y sus lágrimas se unieron a las mías. Luego le acerqué el teléfono a mi abuela. Ella miró la pantalla y, a diferencia de nosotros, no pareció sorprendida. Una sonrisa serena y llena de amor floreció en su rostro. Asintió lentamente, como si estuviera viendo a una vieja amiga. «Ella siempre escucha», dijo en voz baja, con una certeza que me estremeció. Y los tres nos quedamos allí, arrodillados en el suelo, viendo en bucle ese video silencioso, un pequeño fragmento del cielo capturado en una máquina que estaba sanando las heridas de nuestra familia. Eventualmente nos levantamos del suelo. Nuestros cuerpos estaban entumecidos, pero nuestras almas se sentían extrañamente ligeras. El aire en la casa había cambiado.
Ya no estaba cargado de tensión y dolor no expresado. Ahora vibraba con una quietud reverente, como el interior de una iglesia después de la consagración. Esa noche nadie encendió la televisión. El ruido del mundo exterior parecía una intrusión vulgar. Nos sentamos a la mesa de la cocina y mi madre nos sirvió un té de manzanilla, como si estuviéramos enfermos. Y en cierto modo lo estábamos, o al menos yo estaba convaleciente de una enfermedad del alma. Por primera vez en 2 años no me encerré en mi cuarto. Me quedé con ellas. El silencio fue cómodo al principio, pero luego una pregunta que había estado creciendo en mi interior salió a la superficie. Miré a mi abuela, que sorbía su té con una calma que parecía emanar de ella. «Abuela», empecé, mi voz todavía insegura. «¿Cómo sabías?» Ella me miró y no necesitó preguntar a qué me refería. «Yo no lo sabía, mi niño», respondió suavemente. «Yo solo creía. La fe no es saber que te van a responder. Es hablarle a Dios con la certeza de que te está escuchando. A veces responde con un sentimiento en el corazón, a veces con la palabra de un amigo, a veces mueve el cielo para que un corazón duro como el tuyo pueda ver». Sus palabras eran simples, sin ninguna teología complicada, pero me golpearon con la fuerza de una verdad fundamental. Esa conversación fue el primer paso en mi nuevo desierto. Si mi desierto anterior había sido la ausencia de fe, este nuevo era el territorio inexplorado de la fe misma. Me di cuenta de que no sabía nada. Mi cinismo me había dado una falsa sensación de inteligencia, de ver la verdad que los creyentes ignoraban. Pero ahora veía que mi visión del mundo era diminuta, plana y gris, mientras que la de mi abuela era vasta, tridimensional y llena de una luz invisible que yo apenas empezaba a percibir. Desaprender el desprecio fue la tarea más difícil. Cada vez que un pensamiento sarcástico o una duda amarga surgía por costumbre, yo sacaba mi celular, no para distraerme, sino para ver el video. Se convirtió en mi ancla, mi rosario digital, un recordatorio de que la realidad era mucho más grande y misteriosa de lo que mi orgullo me había dejado creer. Este camino de reconstruir la fe es un viaje que muchos conocen. No es siempre fácil y está lleno de preguntas. Si tú también estás en un camino de búsqueda o redescubrimiento y deseas esa fortaleza, escribe con humildad: «Señor, aumenta mi fe». El siguiente domingo hice algo que no había hecho voluntariamente desde antes de la muerte de mi padre. Cuando mi abuela se estaba preparando para ir a misa, poniéndose su rebozo y buscando su misal, me paré en la puerta de mi cuarto. «Espera», le dije, ¿puedo ir contigo?» La sonrisa que iluminó su rostro fue una recompensa más grande que cualquier otra que hubiera conocido. No fui a la iglesia esperando un segundo milagro ni una revelación dramática. Fui con el corazón vacío, pero abierto. Me senté en la banca de madera, escuché las lecturas, el murmullo de las respuestas de la congregación, el sermón del sacerdote. No entendí todo, no sentí una conexión divina inmediata. Pero por primera vez no sentí la necesidad de burlarme. Solo sentí la paz de estar en un lugar donde la gente se reunía para buscar algo más allá de sí mismos. Y me di cuenta de que yo también, finalmente, estaba listo para buscar. Ok, a semente da fé foi plantada no deserto. Agora, no ato 4, veremos como ela começa a crescer e a se manifestar na vida de Léo, confirmando a transformação. Ato 4. O milagre confirmatório. Bloco 1 de 4. Ir a la iglesia con mi abuela se convirtió en una rutina. Al principio me sentía como un impostor, un turista en un país extranjero cuyas costumbres no entendía. Me sentaba rígidamente en la banca, observando a la gente arrodillarse, persignarse, responder en voz alta. Para el antiguo Leo, todo aquello era un teatro, una coreografía sin sentido. Pero el nuevo Leo,
el que había visto lo imposible, se forzaba a mirar más allá de la superficie. Empecé a escuchar de verdad, a escuchar las lecturas de la Biblia no como cuentos antiguos, sino como historias de personas que también habían luchado, dudado y buscado a tientas en la oscuridad. Empecé a prestar atención a los sermones del Padre, un hombre mayor de voz cansada pero con ojos amables. Hablaba del perdón, de la misericordia, del amor inmerecido, y yo sentía cada palabra como si estuviera dirigida directamente a mí, sentado en la última banca. Poco a poco, el espacio sagrado dejó de sentirse ajeno. El olor a incienso y a madera vieja comenzó a traerme una extraña paz. El sonido del pequeño coro desafinado ya no me parecía cómico, sino conmovedor en su sinceridad. No experimenté ninguna epifanía dramática durante esas misas, pero algo más sutil estaba sucediendo. La quietud del lugar comenzó a filtrarse en mi interior. Estaba aprendiendo a estar en silencio de nuevo, pero era un silencio diferente. Ya no era el silencio vacío de la ausencia de Dios, sino el silencio expectante de alguien que está aprendiendo a escuchar. Mis conversaciones con mi abuela también cambiaron. Ya no eran interrogatorios de un escéptico. Se convirtieron en charlas tranquilas, a menudo en el patio trasero mientras ella regaba sus geranios. Y un día me atreví a tocar el tema que aún era una herida abierta: mi padre. Le pregunté cómo podía mi padre, un hombre tan bueno, haber muerto de esa manera. Le pregunté cómo ella había soportado esa pérdida sin que su fe se rompiera en 1000 pedazos como la mía. Ella dejó la regadera y se sentó a mi lado. «Ay, mi niño», dijo, su mirada perdida en el horizonte. «Yo no creo que la fe sea un escudo que nos protege de todo dolor. La fe es la mano que te sostiene mientras el dolor te atraviesa. Tu padre lo sabía. Él también tuvo sus dudas, sus momentos de oscuridad, pero siempre decía que rezar no era pedir que no lloviera, sino pedir un paraguas para no empaparse el alma. Me contó historias de mi padre que yo nunca había escuchado, de sus propios actos de fe silenciosos, de su generosidad, de la paz que encontraba en su oración diaria. Por primera vez, dejé de ver la fe de mi padre como una traición y empecé a verla como su mayor fortaleza, la que lo sostuvo hasta su último aliento. El recuerdo de mi padre comenzó a sanar, a dejar de ser un monumento al silencio de Dios y a convertirse en un testimonio de su compañía silenciosa. El verdadero milagro confirmatorio no fue una nueva visión. Fue una tarde, meses después de todo, cuando me di cuenta de que había pasado un día entero sin sentir esa rabia sorda en el pecho. El dolor por la ausencia de mi padre seguía ahí, pero ya no era un ancla que me arrastraba al fondo. Era una cicatriz, un recordatorio de un amor que fue real. La paz, esa paz que yo tanto había despreciado en mi abuela, había comenzado a echar raíces en mi propio corazón. La paz que sentía en mi interior, frágil al principio, comenzó a extenderse como el agua que se filtra en la tierra seca, llegando a los rincones más áridos de mi vida. La relación con mi madre fue uno de los primeros lugares donde vi florecer algo nuevo. Nuestra comunicación se había limitado durante 2 años a lo estrictamente necesario, cada conversación un campo minado de dolor no resuelto. Una noche, mientras ella lavaba los platos y yo los secaba, algo que no había hecho por voluntad propia en mucho tiempo, encontré el valor para hablar. Le conté lo que la abuela me había dicho sobre mi padre, sobre la fe como un paraguas en la tormenta. Vi cómo sus hombros, siempre tensos, se relajaban. Dejó de lavar, se secó las manos y se giró para mirarme. Sus ojos brillaban con lágrimas, pero eran lágrimas de alivio. «Tu padre era así», dijo con una sonrisa melancólica. Incluso en los peores momentos, encontraba una razón para dar las gracias. Y por primera vez desde el accidente, hablamos de él.
no del hombre que perdimos, sino del hombre que tuvimos la bendición de conocer. Recordamos su risa escandalosa, su terrible habilidad para contar chistes, la forma en que bendecía la mesa cada noche. Lloramos juntos, sí, pero no eran las lágrimas amargas de la pérdida, sino las dulces de la memoria agradecida. En esa cocina, entre el olor a jabón y a café, mi madre y yo comenzamos a sanar juntos. El muro de silencio que el dolor había levantado entre nosotros se derrumbó. Y ese, para mí, fue otro milagro. El siguiente desafío fue enfrentar a mis amigos, el grupo con el que compartía mi cinismo, con el que planeaba ridiculizar la fe de mi abuela. Me los encontré en la plaza del pueblo unos días después. Al principio, intenté actuar normal, pero mi corazón ya no estaba en ello. Sus bromas, antes graciosas, ahora me parecían vacías y un poco crueles. El sarcasmo que había sido mi segundo idioma ahora se sentía como una lengua muerta en mi boca. Ellos lo notaron. «¿Qué te pasa, Leo? Estás muy callado», me dijo uno de ellos, y entonces llegó la pregunta que temía. «Oye, ¿qué pasó con el video de tu abuela rezando? Nos lo ibas a mandar». Sentí un escalofrío. El viejo Leo habría inventado una excusa o se habría reído minimizando el asunto. Pero yo ya no era él. Los miré buscando las palabras. No iba a predicarles, no iba a contarles el milagro. Eso era mío, demasiado sagrado para exponerlo a su incredulidad. Se me borró, mentí a medias, pero luego añadí la verdad que importaba. Pero fue algo bueno, me hizo pensar. Ya no me siento cómodo burlándome de eso. Es importante para ella. Esperaba que se rieran de mí, que me llamaran blando, pero me miraron con una extraña confusión y, después de un momento de silencio incómodo, simplemente cambiaron de tema. Me di cuenta de que había trazado una línea. Me había separado de mi antiguo yo, no con un sermón, sino con una simple declaración de respeto. Y me sentí fuerte. No era la falsa fuerza del orgullo, sino la fuerza tranquila de la integridad. Sanar las relaciones y mantenerse fiel a un cambio interior a menudo requiere un valor silencioso. A veces, el mejor testimonio es simplemente vivir de manera diferente. Comparte este video con tu familia, quizás como un puente para tener esas conversaciones que han estado esperando. El video en mi celular seguía siendo mi ancla, pero mi relación con él también maduró. Comprendí que su propósito se había cumplido. Su poder no estaba en ser mostrado, sino en haber sido visto por la única persona que necesitaba verlo en ese momento. Yo. Se convirtió en mi recordatorio personal, mi prueba irrefutable de que incluso en la oscuridad más profunda, una luz puede encenderse de forma más inesperada. Los meses pasaron y las estaciones comenzaron a cambiar tanto afuera como dentro de mí. La paz se había vuelto mi estado natural, no la ausencia de problemas, sino una confianza subyacente en que no estaba solo para enfrentarlos. Mi vida se había vuelto simple, tranquila, acompañaba a mi abuela a la iglesia, ayudaba a mi madre en la casa, había empezado a buscar un trabajo de medio tiempo, había encontrado un ritmo, pero sentía que algo más se esperaba de mí. Tenía esta historia, este milagro personal guardado en mi corazón y en mi teléfono, y no sabía qué hacer con él. No me sentía llamado a pararme en un púlpito. Mi propia transformación se sentía demasiado íntima, demasiado frágil para eso. La respuesta, como antes, no vino como un trueno, sino como un susurro. Una tarde el padre de la parroquia se acercó a hablar conmigo después de la misa. «Leo», me dijo con su voz amable, «he visto el cambio en ti. Le das mucha alegría a tu abuela». Le di las gracias, sintiéndome un poco incómodo, y entonces añadió: «Hay un muchacho en la comunidad, se llama Mateo. Perdió a su hermana mayor hace unos meses en un accidente. Es un buen chico, pero está lleno de rabia. Se ha alejado de su familia, de sus amigos y de Dios. Tu madre me contó un poco de tu historia.
quizás tú podrías hablar con él, no como un sermón, solo como alguien que entiende. Mi primer instinto fue decir que no. Un pánico helado me invadió. ¿Yo? ¿Hablar con alguien sobre la fe y la pérdida? Yo, que había sido el campeón del cinismo, me sentía un hipócrita, un fraude. Las cicatrices de mi propia herida todavía estaban sensibles. ¿Qué podía ofrecerle yo, sino el recuerdo de mi propia amargura? Esa noche le conté a mi abuela, esperando que me dijera que no estaba listo, que era demasiado pronto. Ella me escuchó pacientemente, y cuando terminé, simplemente dijo: «Mi niño, las mejores medicinas no las hacen los que nunca han estado enfermos. Las hacen los que conocen la herida». Sus palabras me dieron el valor que necesitaba. Un par de días después, busqué a Mateo. Lo encontré sentado solo en un banco del parque, con la misma mirada perdida y hostil que yo conocía tan bien. Me senté a su lado. El silencio fue largo, incómodo. No sabía por dónde empezar, así que empecé por la verdad. «Hola», le dije. «No nos conocemos mucho, pero sé por lo que estás pasando. O al menos creo que lo sé». Me miró con desconfianza. «Tú no sabes nada», escupió. Tenía razón. No, conocía su dolor exacto. «Es verdad», admití, «pero sé lo que se siente gritarle a Dios y que solo te responda el silencio. Sé lo que es odiar cada palabra piadosa que la gente te dice. Sé lo que es sentir que la fe es una broma cruel». No le conté del milagro, no le hablé de la visión, le hablé de mi desierto, le conté de mi rabia, de mi soledad, del dolor que sentía por la muerte de mi padre, y mientras hablaba, vi cómo su postura defensiva se relajaba, vi cómo la hostilidad en sus ojos daba en paso a una chispa de reconocimiento. No le ofrecí respuestas. No le di un sermón, simplemente le ofrecí mi historia, la parte fea, la parte rota, y al hacerlo me di cuenta de que mi dolor había adquirido un nuevo propósito. Ya no era solo mi herida, era un puente para llegar a otro corazón herido y decirle sin palabras: «No estás solo». Ok, o testemunho de Leo foi dado. Agora, no último bloco do ato 4, veremos os frutos desse ato de coragem e como ele solidifica o propósito de Leo. Ato 4. O milagre confirmatorio. Bloco 4 de 4. Nuestra conversación en el parque no cambió el mundo de Mateo de la noche a la mañana, pero abrió una ventana en la habitación cerrada de su dolor. No se convirtió en la persona más devota de la iglesia, pero dejó de ser un fantasma. Empezó a hablar con su familia de nuevo. A veces nos encontrábamos para caminar y hablábamos, no siempre de Dios o de la fe, a veces solo de música, de fútbol, de cosas normales, pero se había creado un vínculo. Yo no tenía las respuestas a sus preguntas más profundas, pero podía ofrecerle algo quizás más importante: la certeza de que sus preguntas eran válidas y que no estaba solo haciéndolas. Ver la luz volver lentamente a sus ojos fue una experiencia que me cambió profundamente. Me di cuenta de que la sanación más grande no la sentí cuando vi el milagro, sino cuando pude usar mi propia herida sanada para aliviar la de alguien más. Esa experiencia con Mateo fue solo el comienzo. Empecé a ver el dolor a mi alrededor de una forma diferente. Ya no lo veía como una prueba de la crueldad del mundo, sino como una oportunidad para la compasión. Otros jóvenes de la comunidad, al enterarse de mi conversación con Mateo, comenzaron a acercarse a mí. Chicos y chicas que lidiaban con la pérdida, con la soledad, con las mismas preguntas sobre el sentido de todo que a mí me habían atormentado. Me convertí sin buscarlo en una especie de hermano mayor para los corazones rotos. Mi testimonio nunca fue un discurso, siempre fue una conversación. Mi única herramienta era mi propia historia, mi propio desierto. Descubrí que la vulnerabilidad era una llave que abría puertas que el orgullo y la argumentación
nunca podrían forzar. Mi antiguo yo habría medido mi valor en mi inteligencia, en mi capacidad para deconstruir las creencias de otros. Mi fuerza residía en mi invulnerabilidad, en mi coraza de cinismo. Ahora entendía que la verdadera fuerza no estaba en no tener heridas, sino en tener el coraje de mostrarlas. La debilidad que tanto había temido, mi dolor, mi pena, mi corazón roto, se había convertido en mi mayor fortaleza, porque era a través de esas grietas que la luz no solo había entrado, sino que ahora podía salir y tocar a otros. Cada vida, cada lucha, cada lágrima tiene un valor incalculable. Tu pasado no te define, te prepara. Te invito a declarar esto sobre tu propia vida. Escribe en los comentarios, mi historia tiene un propósito, para afirmar que cada una de nuestras batallas puede ser usada para un bien mayor. Finalmente comprendí el alcance total del milagro. La visión en el celular no fue el final de la historia, fue el comienzo. No fue solo para salvarme a mí, fue para transformarme en un instrumento. La gracia que se me había dado no era un tesoro para ser enterrado, sino una fuente para ser compartida. El milagro confirmatorio definitivo no fue una imagen en una pantalla, sino el propósito que encontré en mi dolor. Dios no había eliminado mi sufrimiento pasado, lo había redimido, le había dado un nuevo significado, y esa es una forma de milagro que sucede todos los días, no con luces celestiales, sino en los encuentros silenciosos y compasivos entre dos almas que reconocen en la otra la misma sed de esperanza. Mi vida, que había perdido todo sentido, ahora tenía la misión más clara de todas: caminar junto a otros en la oscuridad, con la confianza de quien ha visto, aunque sea una vez, una luz innegable. Han pasado 2 años. A veces se sienten como 20. Otras veces, el recuerdo de esa tarde en la sala, del celular cayendo al suelo, es tan nítido que parece que fue ayer. Tengo 20 años ahora. El joven amargado que vivía detrás de una pantalla y unos audífonos ya no existe, aunque sus cicatrices son parte de lo que soy. Hoy, esa misma tecnología que usaba como arma, la uso como herramienta. Me encuentro en el salón parroquial, un lugar que antes evitaba como la plaga. Las paredes están decoradas con dibujos infantiles y un crucifijo de madera. Sentados en círculo en sillas de plástico hay 8 jóvenes, algunos mayores que yo, otros apenas adolescentes. Formamos un grupo peculiar, una hermandad que nadie elegiría. Todos aquí hemos perdido a alguien que amamos. Yo no soy un terapeuta ni un sacerdote. Soy simplemente el que acomoda las sillas y se asegura de que haya café y galletas. He aprendido que a veces el ministerio más efectivo es el de un vaso de agua. Nuestro grupo no tiene un nombre formal. Nos llamamos simplemente el círculo. Y mi rol aquí es escuchar. Escucho la rabia, la confusión, las preguntas blasfemas que nadie se atreve a hacer en otro lugar. Las escucho sin juzgar, porque cada una de esas preguntas vivió antes en mi propio corazón. Hoy, una chica llamada Sofía, que perdió a su hermano hace 6 meses, habla con los puños apretados. ¿Dónde estaba Dios?, pregunta al aire, con los ojos llenos de una furia que conozco íntimamente. Le recé, le supliqué, y no hizo nada. ¿De qué sirve la fe si al final no cambia nada? El antiguo Leo habría estado de acuerdo con ella. El Leo de ahora espera, deja que su pregunta flote en el aire, validando su peso. Cuando habla, mi voz es tranquila. Tienes razón en estar enojada, le digo. Tu enojo no es un pecado, Sofía. Es la prueba de cuánto amabas a tu hermano. Es un grito de justicia. Yo también grité, y por mucho tiempo pensé que nadie escuchaba. No le doy respuestas fáciles. No le hablo de los planes misteriosos de Dios. Simplemente me siento con ella en su dolor, y le hago saber que ese lugar, ese desierto de rabia, es un territorio que yo también he habitado.
Además del círculo, tenemos un grupo de chat, un espacio privado donde podemos escribir a cualquier hora del día o de la noche, cuando el dolor ataca y la soledad se siente insoportable. Yo lo modero, pero rara vez tengo que intervenir. Ellos se cuidan entre sí, se ofrecen palabras de aliento, comparten recuerdos, se recuerdan unos a otros que no están solos en su lucha. Es irónico, ¿no? Yo, que quería usar mi celular para crear un meme viral de burla, ahora lo uso para tejer una red de apoyo invisible, un salvavidas digital para corazones que se ahogan. Miro los rostros en este círculo, sus miradas que han perdido la inocencia demasiado pronto, y no siento lástima. Siento un profundo respeto y una gratitud abrumadora, porque en cada una de sus historias veo un reflejo de la mía. Y en cada pequeño paso que dan hacia la sanación, veo la confirmación continua de que la luz, por muy tenue que parezca, siempre encuentra una forma de atravesar la más profunda oscuridad. Ok, vimos Leo en sua nova missão. Agora, no segundo bloco do ato 5, vamos nos concentrar no legado, na gratidão e no círculo completo da cura familiar. Ato 5. A transformação e o testemunho. Bloco 2 de 4. Cuando la última persona se va y recojo los vasos de café vacíos, la veo. Mi abuela Isabel está sentada en una silla junto a la puerta, esperándome pacientemente. Como siempre hace, no asiste a las reuniones. Entiende que es un espacio para los jóvenes, un santuario para sus dudas, pero su presencia silenciosa es un ancla para mí. Me espera, y caminamos juntos a casa en el aire fresco de la noche. Su paso es más lento ahora, y mi brazo, que una vez se cruzó con resentimiento, ahora le sirve de apoyo firme y gustoso. Estuvieron hablando mucho hoy, dice ella, más una observación que una pregunta. Su mirada no es curiosa, es simplemente amorosa. Sí, respondo, mirando las estrellas que empiezan a aparecer. Había mucho dolor en la habitación esta noche. A veces me siento impotente. No puedo quitarles el dolor. Mi abuela aprieta mi brazo suavemente. No estás ahí para quitarles el dolor, mi niño. Dice con la sabiduría simple que todavía me desarma. Estás ahí para que no lo carguen solos. Eso es todo lo que podemos hacer unos por otros. Y eso es más que suficiente. Nos detenemos un momento bajo un farol. La luz anaranjada ilumina las arrugas de su rostro, y en cada una de ellas veo una historia de fe, de resiliencia, de oraciones susurradas en la oscuridad. Siento una oleada de gratitud tan intensa que casi me ahoga. Gracias, abuela, le digo, mi voz un poco quebrada. Ella me mira confundida. ¿Por esperarme? No, respondo. Gracias por no haberte rendido conmigo. Gracias por tus oraciones. Esa tarde, tú no estabas rezándole a una pared. Estabas construyendo un puente para que yo pudiera volver a casa. Veo las lágrimas formarse en sus ojos. Ella simplemente asiente, aceptando mi gratitud, no para sí misma, sino en nombre de aquella a quien siempre ha servido. Entiendo en ese momento el verdadero poder de su fe. No era pasiva ni resignada. Era una fuerza activa, creativa, una fe que libraba batallas en el silencio de su corazón y que tenía el poder de cambiar la realidad. El rosario que a veces me presta, el que era de su madre, lo siento ahora de manera diferente. Ya no son solo cuentas de madera, son los eslabones de una cadena de fe, un legado transmitido de madre a hija, que de alguna manera, a través de un milagro, logró anclarse en el corazón de su nieto rebelde. La fe no se había saltado una generación. Simplemente había tomado un desvío inesperado y doloroso. Ya no discuto con mi madre sobre mi futuro. Estoy estudiando psicología en la universidad local. Mi trabajo con el círculo me hizo darme cuenta de que mi herida no solo me dio un propósito, sino también una vocación. Quiero aprender las herramientas para ayudar a otros a navegar por sus propios desiertos.
Mi vida, que se sentía como un callejón sin salida, ahora es un camino abierto. No sé exactamente a dónde me llevará, pero por primera vez camino con esperanza y confianza, sabiendo que cada paso, incluso los más difíciles, forman parte de un plan mucho más grande y misericordioso de lo que jamás podría haber imaginado. Ok, estamos chegando ao clímax da reflexão de Leo. Neste terceiro bloco, ele integra todas as partes de sua jornada, fechando o círculo de sua dor e encontrando o significado final em seu milagre. Ato 5. A transformação e o testemunho. Bloco 3 de 4. A vezes, quando estou solo, saco mi celular e abro a galeria de fotos. Me desplazo por imágenes de mi vida actual. Fotos con mi madre y mi abuela sonriendo, selfies torpes con los chicos del círculo, paisajes del pueblo. Y entre todas ellas hay un video que nunca borro. El video. Rara vez lo reproduzco ahora. Ya no necesito la prueba. La prueba es mi propia vida, la paz en mi corazón, el propósito en mis días. Pero lo guardo como se guarda la fotografía del día de tu nacimiento. Es el registro de mi segundo nacimiento, el momento exacto en que la gracia irrumpió en mi vida a través del lente de mi propia amargura. Es un recordatorio sagrado, no tanto del poder de Dios para mostrarse, sino de su infinita paciencia y de su amor que me persiguió incluso cuando yo huía. El otro día fui solo al cementerio a visitar la tumba de mi padre. Durante 2 años, ese lugar había sido para mí un monumento a la derrota, a las oraciones no respondidas. Me paraba frente a su lápida y sentía la misma rabia impotente del hospital. Pero esta vez fue diferente. Me senté en el césped, junto a su nombre grabado en la piedra, y sentí una profunda paz. El sol calentaba mi espalda y una brisa suave movía las hojas de los árboles. Ya no había preguntas furiosas. Ya no había un porqué. «Hola, papá», susurré, como si él pudiera oírme. «Me habría gustado que conocieras a este nuevo yo. Creo que te gustaría. Estoy estudiando. Estoy cuidando de mamá y de la abuela. A veces incluso rezo. No como tú lo hacías. Aún estoy aprendiendo, pero ya no siento que le hablo a la nada». Le conté sobre el círculo, sobre Mateo, sobre cómo estaba tratando de usar mi experiencia para ayudar. «Finalmente lo entiendo, papá», continué, mientras una lágrima solitaria rodaba por mi mejilla. «Tu fe no falló. No era para evitar que te fueras. Era para sostenerte en el camino a casa. Perdóname por haber estado tan enojado. Perdóname por no entenderlo antes». En el silencio de ese cementerio, sentí que la última cadena de mi vieja herida se rompía. Me había reconciliado con el recuerdo de mi padre y con el Dios al que él tanto amó. Ahora lo veo claro. A veces, la respuesta a nuestro grito más desesperado no llega como una voz atronadora desde el cielo, sino como una imagen silenciosa en la pantalla más inesperada. A veces, la intervención divina no es un espectáculo grandioso, sino el murmullo persistente de la oración de una abuela, una oración tan llena de amor que puede atravesar cualquier oscuridad, cualquier orgullo, cualquier dolor. Dios no había estado en silencio. Su lenguaje era el de la fe de mi abuela, el del amor de mi madre, el de una imagen sagrada que se coló por la única grieta que dejé abierta en mi fortaleza. Aprendí que la fe no consiste en entender todos los misterios, sino en confiar en que hay un amor detrás de ellos, un amor que nos busca incansablemente, incluso cuando usamos la tecnología para construir mundos sin él. Esta es la lección central de mi vida, que la oración, especialmente la oración humilde y persistente, tiene un poder que puede cambiar realidades. Si esta historia te ha recordado que la fe es una fuerza silenciosa pero poderosa, te invito a afirmarlo conmigo. Escribe en los comentarios: «Creo en el poder de la oración». Ok, chegamos ao bloco final da narrativa. Este é o
Encerramento da jornada de Léo, a síntese de sua transformação e a mensagem final de esperança que ele oferece. Ato 5. A transformação e o testemunho. Bloco 4 de 4. Mi vida hoy no es espectacularmente diferente por fuera. Sigo viviendo en la misma casa de adobe, en el mismo pueblo de Jalisco, pero por dentro soy un hombre completamente nuevo. La rabia que era mi combustible se ha extinguido, reemplazada por una gratitud serena que encuentro en las cosas más pequeñas. La encuentro en la risa de mi madre cuando le cuento algo de mis clases. La encuentro en la forma en que el sol de la tarde se filtra por la ventana, dibujando los mismos rectángulos de luz en el suelo que antes me parecían la geometría de una prisión y que ahora veo como caricias doradas. La encuentro en el aroma a café de olla y canela, que ya no es el perfume de la resignación, sino el olor del hogar. El verdadero milagro, he llegado a entender, no fue solo la imagen que apareció en mi celular. Ese fue el electroshock que mi alma necesitaba para volver a latir. El milagro continuo, el que vivo cada día, es la transformación de mi propio corazón, es la capacidad de perdonar no solo a Dios por un crimen que no cometió, sino a mí mismo por mi ceguera y mi orgullo. El milagro es ver a mi abuela desgranar su rosario y ya no sentir desprecio, sino un profundo y reverente amor por la mujer que luchó por mi alma en el silencio de su cuarto. Si tú que me estás escuchando te encuentras en el mismo desierto que yo, habité, si sientes que tus oraciones chocan contra un cielo de latón, si tu corazón está blindado por el dolor, permíteme decirte algo desde el fondo de mi propia cicatriz. No te rindas. A veces el amor de Dios no se manifiesta como esperamos. Búscalo en los lugares humildes. Búscalo en la lealtad de una madre, en la fe inquebrantable de una abuela, en la palabra de un amigo. A veces, las manos de Dios son las manos arrugadas que te ofrecen una taza de té. A veces, su voz es el silencio, compasivo de alguien que simplemente se sienta a tu lado en tu dolor. No dejes que la amargura te vuelva ciego a los pequeños milagros que te rodean cada día. La esperanza es real, y la luz puede nacer del lugar más oscuro. Ya no le temo al silencio. He aprendido a habitarlo, a escucharlo. A veces, en las tardes, mientras mi abuela reza en su rincón, yo me siento en el sofá, no con los audífonos puestos para escapar, sino simplemente cerrando los ojos para escuchar. Escucho el canto de los gallos a lo lejos, el susurro del viento en los geranios, el latido tranquilo de mi propio corazón. Y en esa sinfonía de lo ordinario, siento una presencia, una paz que sobrepasa todo entendimiento. El video sigue en mi teléfono, un secreto sagrado entre el cielo y yo. Pero la verdadera evidencia de su poder ya no está en esa pantalla. Está aquí, en la calma de esta sala, en el amor que ha sanado a esta familia. Mi nombre es Leo, y esta casa es el santuario de mi abuela. Y ahora, gracias a la infinita misericordia de Dios, es también el mío.